Gabriel García Márquez, o simplemente Gabo, como lo conocían todos. Un nombre que de inmediato nos transporta al realismo mágico, a esas sagas familiares épicas y, bueno, a la esencia misma de América Latina. Hoy vamos a meternos de lleno a entender cómo este hombre logró convertir las historias de su tierra en literatura para todo el mundo. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un genio de esta talla sale de un lugar como Aracataca, en Colombia? Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar en el tiempo, irnos hasta su infancia, porque es ahí donde empezó todo. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Hay que imaginarse Aracataca en esa época. No era un pueblo tranquilo para nada. Era un boomtown, un lugar caótico, lleno de vida por la compañía bananera. Había gente de todo el Caribe, peleas, música por todos lados. Era, en sí mismo, un pequeño universo, que después veríamos en sus libros. Y aquí, fíjense, está la clave de todo. Gabo creció literalmente dividido entre dos mundos. Por un lado estaba el mundo de su abuela, una mujer súper supersticiosa que vivía rodeada de fantasmas y presagios, y que contaba las cosas más increíbles con una cara de piedra, como si fuera lo más normal del mundo. Y por otro, el mundo de su abuelo, el coronel, un veterano de guerra que le hablaba de batallas, de política, de la realidad cruda y dura. Él mismo decía que vivía entre esos dos mundos, y esa mezcla, bueno, esa es la semilla de todo su genio. Mucha gente piensa que su carrera como novelista salió de la nada, pero no. Antes de ser el Gabo que todos conocemos, fue un periodista muy agudo, y esa etapa fue, digamos, su verdadero campo de entrenamiento. Su carrera como periodista fue una escalada constante. Empezó publicando cuentos mientras se suponía que estudiaba Derecho, pero fue en los años 50 cuando realmente se consolidó. Miran el caso de Relato de un náufrago. La historia oficial del naufragio era una, pero él la contó con un ritmo, una humanidad. Era tan bueno que la gente compraba el periódico solo para leer el siguiente capítulo. Imagínense. Entonces, el punto crucial es este. El periodismo le enseñó a mirar, a encontrar el detalle increíble en lo más cotidiano. Y, lo más importante, le enseñó a contar los hechos con la tensión de una novela. Él ya estaba borrando la línea entre realidad y ficción mucho antes de inventar Macondo. Y aquí la historia da un giro que parece de película. Después de años de éxito como periodista y guionista en México, había una novela que lo tenía obsesionado. Una historia que simplemente no le salía. Estaba frustrado. De verdad, tenía una vida bastante cómoda, trabajaba en publicidad, en cine, pero sentía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Esa gran novela de su infancia, la de sus abuelos, se le escapaba de las manos. Y un día, así, de la nada, mientras manejaba con su familia en un viaje de fin de semana a Acapulco, todo cambió. De repente, en medio de la carretera, ¡pum! La historia completa lo asaltó. Tuvo una epifanía, una revelación total. Toda la novela que llevaba décadas tratando de armar se le apareció de golpe, completa, con el tono exacto que necesitaba. La visión fue increíblemente clara. Como dice esta cita, vio la novela entera después de 20 años de estarla buscando. Cuenta la leyenda que él mismo dijo que podría haber dictado el primer capítulo ahí mismo, en ese instante. ¿Y qué hizo? Dio media vuelta, se olvidó de Acapulco, regresó a casa y se encerró a escribir. Y el resultado fue, bueno, esta obra monumental. 100 años de soledad no solo lo hizo famoso a él, sino que puso a toda la literatura latinoamericana en el mapa mundial. Y no solo definió el realismo mágico, sino que le mostró al mundo lo que realmente era. No se trataba de inventar fantasía, sino de describir una realidad, la nuestra, la latinoamericana, que es tan desbordada, tan increíble, que ya de por sí parece fantástica. Claro, con la fama mundial también llegó la influencia, y Gabo nunca le rehuyó a la política. De hecho, su fascinación por el poder lo llevó a tener relaciones bastante complejas y a menudo muy controvertidas. Su amistad con Fidel Castro fue una constante y también un punto de críticas muy fuertes. Mucha gente no entendía cómo podía separar al amigo del líder político, pero al mismo tiempo, Gabo usaba esa cercanía al poder para mediar en conflictos, para abogar por la liberación de disidentes. Era una dualidad que al final lo definió por completo. Su método era muy práctico, como él mismo lo explicaba.
En lugar de firmar cartas de protesta, que él consideraba inútiles, prefería levantar el teléfono y llamar directamente a quien podía solucionar el problema. Creía que era una forma mucho más eficaz de ayudar, aunque eso le costara un montón de críticas por su pragmatismo. Y entonces llega el máximo reconocimiento que un escritor puede recibir, un premio que él no sintió como algo personal, sino como un premio para todo un continente. En 1982, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Es que el Comité del Nobel entendió perfectamente la clave de su obra. No era solo fantasía por fantasía, era una manera de ver la realidad desmesurada de América Latina, esa misma que él había aprendido a ver desde niño. Con su premio, le dio al mundo una nueva forma de entender la vida, la historia y el alma de su gente. Pero ojo, Gabo fue muchísimo más que 100 años de soledad. Su legado es una obra inmensa que siguió explorando las cosas que lo obsesionaban, el amor, el poder y, claro, la muerte. Su genio nunca paró. Lo vemos en esa reconstrucción casi periodística perfecta de un asesinato en Crónica de una muerte anunciada, o en esa historia de amor épica inspirada en sus propios padres, en El amor en los tiempos del cólera, una novela que nos demuestra que las mejores historias de amor no son las de la juventud, sino las que aguantan el paso del tiempo. Y al final, quizás ninguna frase resume mejor su filosofía que esta. Lo importante es estar vivo. A pesar de su obsesión con la muerte, de su melancolía, lo que Gabo celebró por encima de todo fue la vida. La vida en todas sus formas, la trágica, la cómica, la increíble y, sobre todo, la mágica. Y esa es una lección que nos dejó para siempre.